aquella copa. Por eso Él le dice: Padre, si es posible que alguien pueda tomar mi lugar, lo puede hacer, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Es verdad de que tengo que padecer, pero si es necesario lo voy a hacer, porque he visto la humanidad entera está predestinada a una condenación, y es necesario de que el Hijo del Hombre sea condenado a muerte y colgado en una cruz, y al morir entonces usted y yo íbamos a obtener la vida eterna. Jesús de Nazaret, hermanos, pero antes de todo esto había encontrado siempre oposición, había encontrado tropiezo. A la iglesia del Señor no le va a ser fácil entrar al tercer cielo. Si alguien nos dijo de que iba a ser fácil el evangelio, a ustedes le mintieron, y en esta tarde lo voy a volver a la realidad. Si alguien le dijo de que en el evangelio usted todo le iba a ser tan fácil y tan tranquilo, se equivocó de lugar, porque el evangelio es para gente valiente. El evangelio es para gente decidida, es para gente determinada que le cree el 100% a nuestro Dios. Jesús de Nazaret está a punto de entrar a Jerusalén y a punto de ser condenado a muerte. Dice la palabra de nuestro Dios que mientras hermanos estaban en aquel lugar, hay alguien que lo toma aparte y comienza a hablar con Jesús de Nazaret. Y es un hombre de que está muy apegado a nuestro Dios. Es un hombre de que ha caminado con Él, ha convivido con Él, ha compartido con Él. Y este hombre ciertamente amaba a su Señor. Pero en este momento hay, hermanos, alguien detrás de todo esto. Jesús está determinado a entrar a Jerusalén para morir por nuestros pecados. Pero el diablo se da cuenta de que Jesús ha orado y ha sido fortalecido y que ha tomado la copa de la ira y el pecado. Jesús de Nazaret está preparado para ese momento. Jesús de Nazaret está definido. Jesús de Nazaret se encuentra en uno de los momentos más agonizantes, pero con todo eso está dispuesto a cargar la cruz para que usted y yo tuviésemos la libertad y la oportunidad de la salvación. ¡Aleluya! Y dice la palabra de nuestro Dios que el apóstol Pedro se le acerca y lo toma aparte y le dice: Señor, ven un momento, quiero hablar contigo. Jesús de Nazaret se acerca y le dice: ¿qué pasa? Encontramos a Pedro diciéndole: Jesús, ¿cómo va a ser esto de que a usted le va a suceder esto? Usted no puede padecer, no puede ir a la cruz. ¿Cómo es de que usted va a morir en una cruz? Puede haber quizás otra manera, puede ser diferente. Usted puede hacerlo conforme usted quiera. Pero el Señor está mirando y está oyendo las palabras del apóstol Pedro. Parecen buenas y son muy persuasivas. Así se levantará el enemigo en contra de la iglesia del Señor, con aquella gente de que quiera seguir a Jesús de Nazaret. Siempre habrá oposición, habrá guerra, habrá batalla, habrá obstáculos en el camino que hay que sobrepasarlo, habrán debilidades que hay que levantarse y hay que sobreponerse. Pero es lo que la iglesia de Jesucristo en los últimos tiempos a nivel mundial no quiere pagar. Jesús de Nazaret está analizando las palabras del apóstol Pedro. No es necesario de que usted vaya a la cruz. Usted puede, verdad, hacerlo diferente. Jesús de Nazaret sabe quién está detrás de todo este asunto, porque lo conoce todo, y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. El diablo no estaba de acuerdo y no quería que Jesús de Nazaret tomase la cruz, porque si Jesús de Nazaret tomaba la cruz,
¿Cuántos pueden alabar al Cristo de la gloria de esta tarde? Hay poder en Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret entra, hermanos. El apóstol Pedro, quizás estas palabras, hermanos, por momentos lo impactan. Pero Jesús sabía que detrás de todo aquello no era Pedro, sino de que era Satanás el que estaba hablando por medio de aquel hombre. ¿Para qué? Para convencerle. Hay gente de que desea en su corazón, anhela en su corazón servir a Cristo. Gente de que no ha aceptado a Cristo. Gente de que quizás se ha caído. Gente de que quizás desea levantarse, pero no le va a ser fácil levantarse, porque siempre va a haber oposición. Gente de que, hermanos, que no ha aceptado a Cristo y dice: yo siento el deseo. Va a llegar aquella voz y le va a decir: no es necesario que lo hagas. Tú te encuentras bien. No es importante encerrarte en una iglesia, depender de alguien más, estar quizás esclavizado en una iglesia, quizás 3, 4 días de servicio. Eso no es para ti, eso no es importante. Así como te encuentras, así está bien. No es necesario de que aceptes a Cristo. Si tú siempre te has guardado, has vivido, tú no le haces daño a nadie, tú no molestas a nadie, tú has vivido una vida tranquila, has llevado una vida normal, no tienes problemas. Así llegará el enemigo oponiéndose para que aquella persona no pueda definirse ni determinarse ni aceptar a Jesús de Nazaret como el único y suficiente Salvador de su alma. Jesús de Nazaret entiende todo esto, la oposición que hay. Porque Jesús se da cuenta y sabe que cuando Él venza y vaya a la cruz, que no va a ser fácil el camino. Satanás está totalmente derrotado y condenado, hermanos, por los siglos de los siglos. Y allí la humanidad entera tiene la oportunidad de venir a Jesús de Nazaret y de alcanzar la salvación. Porque a Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, le plació, dijo, mediante la predicación salvar a los creyentes. Y era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en Corinto. Comenzó a revolucionar el evangelio y comenzó la gente, hermanos, a poner atención a lo que aquel hombre predicaba, y les parecía locura, pero esto les llamaba la atención, porque el apóstol Pablo era un hombre lleno del poder de Dios. Llevaba evidencia. La carta de representación del apóstol Pablo era el Espíritu Santo, era el poder de Dios. Había evidencia. Cuando este hombre oraba por los enfermos, las enfermedades desaparecían, los muertos resucitaban, y era un hombre lleno del poder. Y esto fue lo que comenzó a llamar la atención en Corinto. Nosotros no somos la excepción. Si le creemos a Jesús de Nazaret, si buscamos a Jesús de Nazaret con todo corazón y con toda integridad, comenzaremos a ver la mano de Dios, comenzaremos a ver el poder de Dios en los alrededores de esta ciudad. La gente se va a comenzar a acercar, la gente va a comenzar a venir y va a comenzar a oír que el evangelio es poder, que el evangelio no es religión, que el evangelio cambia, que el evangelio transforma. Cuando podemos alabar al Cristo de la gloria en esta tarde. Hay poder en Jesús de Nazaret, pero no es fácil. Hay que determinarse. Jesús de Nazaret estaba determinado. Jesús de Nazaret está determinado a ir a la cruz. Va a haber oposición, pero antes de ir a la cruz, Jesús de Nazaret se pone en pie. Está parado, hay una gran multitud de miles y miles de personas están frente a Él. Jesús de Nazaret dice: hey, si alguien quiere venir en pos de mí, dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús de Nazaret está invitando a la gente
Jesús de Nazaret está diciendo: el reto no va a ser fácil. El camino se va a tornar pesado. En el camino van a encontrar oposición, van a encontrar tropiezos. En el camino la cruz se tornará pesada. En el camino la cruz significa muerte, dolor. Esa cruz es pesada por momentos. Hay momentos donde la gente, hay momentos que como cristianos han llegado quizás pensamientos de soltar la cruz y de retroceder y de desistir del Evangelio. Pero es ahí donde el Espíritu Santo toma el control y dice: no es momento para retroceder, es momento de levantarse y de seguir hacia adelante. Jesús de Nazaret dice: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Negarse a sí mismo, negarme a lo que esta carne desea, negarme a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, negarme a todo aquello que la carne pide. Jesús de Nazaret está diciendo: pero tienen que negarse, porque la condición que se encuentran no van a ver el tercer cielo, en la condición que se encuentran, porque los judíos estaban pidiendo señales, habían visto señales, los griegos estaban buscando sabiduría. Hermanos, el Cristo de la gloria pronto viene, pero es necesario de que usted y yo, hermanos, nos mantengamos firmes. El camino no es fácil. Si alguno, dijo Jesús de Nazaret, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero es lo duro negarse a sí mismo. Cuando el problema está: ay Señor, ¿y por qué a mí? Ay Señor, es que esto yo no me lo merecía. Señor, esto verdad, yo no contaba con esto. Yo pensaba de que el Evangelio era diferente. Yo pensé que en el Evangelio no iba a tener problemas. Yo pensé de que en el Evangelio todo iba a ser fácil y que todo lo iba a tener a manos llenas. En esta tarde yo le digo: en el Evangelio va a tener más problemas, en el Evangelio va a tener más dificultades, pero la diferencia es que en ese problema usted ya no camina solo ni sola. Hay alguien de que está caminando con usted, hay alguien de que está peleando esta batalla, hay alguien de que está a su lado, que en ese momento de soledad, que en ese momento de tristeza y de dolor, allí hay alguien de que le está tocando y hay alguien de que le dice: no te preocupes, porque yo estoy contigo. Este no es momento para soltar la cruz, este no es momento para quedarse postrado en el desierto. Levanta la cruz y sigue caminando, porque no hemos llegado al Gólgota todavía. El momento es fuerte, es agonizante. Jesús de Nazaret está padeciendo fuertemente. El profeta Isaías está mirando una gran visión, y este hombre ve cómo Jesús de Nazaret, capítulo 53 de Isaías 5 en adelante, este hombre está mirando la espalda de Jesús, está destrozado. Jesús está más muerto que vivo, ha soltado la cruz muchas veces, pero se ha levantado. Hermanos, ya la espalda de Jesús, las heridas son innumerables, está totalmente cortado su cuerpo. Hermano, Jesús está, hermanos, a punto de explotar su cerebro debido a la presión y la carga de la cruz, pero no se daba por vencido. Aunque se caía, habrá momentos de que la iglesia del Señor será zarandeada como a trigo, pero es ahí donde vamos a mostrar carácter espiritual. Carácter espiritual es lo que mostró Jesús de Nazaret. Pero se nos hace tan difícil a nosotros y tan fuerte. Si ahora, hermanos, y alguien nos dice algo, nos sentimos mal. Si ahora, quizás allá afuera, en el trabajo, en el empleo que usted desempeña, a alguien, con solo que ya lo voltee a ver mal, ya nos sentimos mal.
Pero Jesús de Nazaret les está diciendo, y le está haciendo un reto a aquella gente que se encuentra enfrente de él. Y les dice, si alguno, dijo, Jesús está dando, hermanos, a entender de que esto no es a la fuerza. Esto, hermanos, es voluntario, seguir a Jesús de Nazaret. Esto es para aquel que quiera y que desee estar, hermanos, en un lugar donde, hermanos, ahí ya no habrá dolor, no habrá tristeza. Allí ya no necesitaremos, hermanos, más de esta luz, porque Jesús de Nazaret será con su resplandor. Él nos alumbrará. Glorificado es el nombre de Jesús de Nazaret. El Cristo de la gloria, hermanos, está. Y esto es lo que el apóstol Pablo le está predicando a la iglesia de los Corintios. Y la iglesia de los Corintios se siente, hermanos, captivada al oír lo que Cristo ha padecido para salvar la humanidad, y que mediante esa muerte en la cruz la humanidad entera tenía la oportunidad y el acceso a entrar al reino de los cielos. Cuando Jesús muere, la puerta se abre para usted y para mí, porque nosotros no existíamos, no contábamos, estábamos perdidos. Pero la predicación para los gentiles parecía locura, hermanos, algo que llamaba la atención, y comenzó aquella gente a ver cambios en su vida, y aquella iglesia a ser llena, y en número grande comenzó, hermanos, a expandirse por toda aquella región de Corintios el evangelio, porque el evangelio es poder para los que creen, es poder. El evangelio cambia, el evangelio transforma, el evangelio liberta. Jesús de Nazaret habla la palabra de nuestro Dios y declara, hermanos, en el capítulo 19 de San Juan, versículo 30, dice la palabra de nuestro Dios que Jesús de Nazaret en ese momento ha culminado, ha llegado a la cruz, ha sido clavado en aquel madero y ha sido levantado, hermanos, en aquella cruz. Jesús de Nazaret, el diablo, hermanos, por mucho que trató y la oposición que hubo y todo el tropiezo que puso, hermanos, pero Jesús de Nazaret se había determinado y estaba cumpliendo la misión que le había encomendado al Padre. Estaba, hermanos, a punto de declarar la victoria. Dice la palabra de nuestro Dios que alguien, hermanos, cuando Jesús pide agua, le dan vinagre. Dice que cuando hubo tomado el vinagre, Jesús de Nazaret, la palabra declara de que, hermanos, dijo el nuestro Dios, consumado es. Hermanos, el sacrificio, dijo Jesús de Nazaret, ha sido terminado. La victoria, dijo Jesús de Nazaret, es mía. Y dice que inclinó su rostro y allí entregó su espíritu. El diablo había sido derrotado. Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario había clavado nuestras maldiciones. Lo declara Gálatas, su capítulo 13 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios que las maldiciones Jesús de Nazaret cargó con ella mediante la cruz, y Él nos dio la salvación y la vida eterna. La gente hoy se rehúsa a venir a Cristo. La gente no quiere oír el mensaje de salvación. La gente no quiere oír que hay que pagar el precio, que hay que negarse a este mundo, que hay que negarse a los placeres de la vida, que hay que negarse a todo lo que, hermano, desagrada a Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Porque hay gente de que quiere estar en el evangelio y en el mundo. Jesús de Nazaret, con un solo sacrificio, hermano, venció a la muerte y venció al pecado. Y nosotros ahí tuvimos la oportunidad y el acceso a entrar al reino de los cielos. Porque usted y yo estábamos destituidos. Usted y yo estábamos, hermanos,
estábamos predestinados a una condenación eterna. Pero con esa muerte, Jesús de Nazaret venció a Satanás y a sus demonios. Que el Señor lo reprende en esta tarde. Y el mensaje, hermanos, que estaba predicando y que no se iba a quedar únicamente lo que fue en Corinto, porque el mensaje de salvación, hermanos, comenzó a expandirse por todas las regiones. Lo que fue en aquellas ciudades, en aquellas aldeas, comenzó a ser el evangelio predicado. De igual manera, en los tiempos que estamos viviendo, el evangelio está siendo predicado. El evangelio se está predicando por diferentes medios. Aún la gente así está rechazando el evangelio. La gente le da la espalda a Jesús de Nazaret. La gente no quiere saber nada de Jesucristo. Pero viene el momento, hermano, donde aquel que no ha querido saber nada de nuestro Dios, hermano, se encontrará con la realidad. Se encontrará con ese momento real, donde, hermanos, que aquel, dice la palabra del Señor, que no se encontrará escrito en el libro de la vida. Hay un lugar predestinado ya para él también. Por eso es necesario que como iglesia luchar. Y no solamente, hermanos, está en luchar unos días, sino de que hay que mantenernos. Porque hay veces que cuando la lucha, la prueba llega, nos aceptamos de la iglesia, nos vamos y no queremos saber nada del evangelio. No es que siempre, porque tenemos algo, hermanos, y así es el ser humano, de que cuando algo acontece en la iglesia, no, yo por fulano me voy, yo por fulana me voy. Siempre vamos buscando excusas, siempre vamos poniendo pretextos. Lo importante es reconocer que cuando, hermanos, quizás fallamos, que cuando nos debilitamos en el caminar, y que debido quizás, hermanos, a la debilidad espiritual, hermanos, nos debilitamos, nos cansamos y quizás nos quedamos por un momento, quizás ahí donde no sentimos fuerza, no sentimos deseo de congregar. Allí, hermanos, es donde tenemos que levantar las manos y pedirle a nuestro Dios misericordia. No, hermanos, estar diciendo por fulano o por fulana, no. Jesús de Nazaret, desde que toma la cruz, comienza a caminar. El látigo romano iba sobre él, la copa de la ira, el pecado, lo cargaba en sus espaldas. Iba sufriendo, iba siendo azotado, siendo maltratado, golpeado. Aquel hombre, hermanos, el Isaías ve a Jesús de Nazaret totalmente destrozado. No ha habido ser humano en la faz de la tierra, ni antes ni después, que hay tanto como Jesús de Nazaret. Y la gente dice, otra vez hablando del sacrificio de Cristo. Es que el sacrificio de Cristo es vivo. El sacrificio de Cristo es real. Y como acá estamos en el Espíritu, nos podemos transportar a ese momento en Jerusalén, viendo la multitud que le injuriaba. Allí estaba usted, allí estaba yo, ¿verdad? Porque muchas veces dijimos, los romanos lo mataron. No, si Cristo estaba pagando el precio por todos nosotros, éramos culpables, éramos dignos de muerte, estábamos condenados a cargar con el pecado, con nuestras culpas. Pero alguien vino y tomó nuestro lugar. Alguien se ofreció por nosotros y dijo, yo voy a tomar el lugar de ellos. Y Cristo no nos pidió nada a cambio. El sacrificio de Cristo sigue siendo tan real y tan verdadero, que como si estuviésemos viendo esa escena en ese momento. En esta tierra han habido hombres famosos, han habido hombres de renombre, que quizás en todo el mundo
su nombre, hermanos, ha sido mencionado. Pero cuando estos hombres han muerto, han llamado la atención quizás de los periódicos, quizás de la televisión, las noticias más famosas han pasado ese reportaje: fulano de tal ha partido de esta tierra. Este hombre, muchas veces les dan elogios de todos los éxitos que consiguieron, todo lo que ellos obtuvieron, todo lo que ellos hicieron en esta tierra. Por un momento son mencionados, la gente se recuerda y dice: oh, fulano, don fulano murió. Ese hombre era de renombre, ese hombre conquistó tantas cosas, ese hombre nunca se detuvo, ese hombre siempre lo que se propuso en sí lo conquistó, hermanos. Pero semanas más tarde nadie se acuerda más de ellos. Aquello pasó al olvido, pero al Cristo al cual yo le estoy predicando en esta tarde, han pasado más de 2000 años y el mensaje de la cruz sigue rescatando a las almas del mismo infierno, sigue rescatando al perdido, sigue convenciendo al pecador, sigue convenciendo a aquel que se siente lejos. Él lo está llamando y está diciendo: con esa muerte en la cruz yo pagué el precio y tienes el acceso a la vida eterna. Glorificado es el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado es el nombre de nuestro Dios. Si meditamos en ese momento y nos profundizamos y comenzamos a ver, Jesús de Nazaret no tenía, a él no le pertenecía estar en ese sufrimiento. Él no había pecado, él era puro, pero él tomó la copa del pecado y la cargó en sus hombros, porque no había nadie más en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que asumiese esa responsabilidad que Jesús de Nazaret tomó por nosotros. No había nadie más, porque se buscó en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, y no hubo nadie. Nadie va a ir a morir. Un padre, como padres, no vamos a dar un hijo para que vaya a morir por alguien, por un malhechor que está ahí, que va a estar siendo quizás condenado a muerte. Y quizás alguien puede decir, quizás la justicia puede decir: si alguien da a su hijo, este es libertado, pero esta persona tiene que morir. Y quizás si nosotros nos encontrásemos ahí y tenemos un hijo, dijeran: usted da a su hijo, usted va a decir no, yo voy a decir no. Pero el Padre, hermanos, ya había predestinado a Jesús de Nazaret para que Él pagase el precio y cargase con el pecado de nosotros, hermanos, y fuese a la cruz y fuese colgado en esa cruz. El sacrificio, hermano, de Jesús, si no había sangre, si no había dolor, no era valedero. Todo sacrificio, hermanos, tenía que haber sangre, tenía que haber dolor. Jesús de Nazaret toma la responsabilidad para que nosotros tuviésemos la oportunidad de entrar al tercer cielo. Pero ¿qué tiene que hacer el hombre? ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Tiene, hermanos, que definirse qué es lo que quiere. ¿A dónde queremos pasar esa eternidad? ¿Queremos estar con Cristo? Tenemos que negarnos al mundo y a los deseos del mundo. Tenemos que negarlos a todo aquello que desagrada a Dios. Queremos ir al tercer cielo. Tenemos que luchar legítimamente, porque esto no consiste en únicamente llevar el nombre de cristiano. Esto no consiste en únicamente decir: yo ya predico bonito, yo ya canto bonito, yo oro bonito, yo ya estoy alto, estoy preparado para entrar al reino de los cielos.
si nuestras actitudes, hermanos, no hay transparencia, no hay santidad, no hay determinación, entonces estamos en graves problemas. No interesa cuántos años hayamos caminado en el Evangelio, porque hay gente que dice 25, 30 años en el Evangelio. El tiempo no va a contar. Contarán las acciones, cómo hayamos caminado, cómo nos hayamos comportado, cómo hayamos, hermanos, pasado, hermanos, quizás en el caminar del Evangelio. Vamos a encontrar tropiezos, vamos a encontrar oposiciones, va a haber lucha, va a haber batalla. Y cuánta cosa no vamos a encontrar. El camino por momentos se torna estrecho. Y por momentos, hermanos, quizás nos detenemos a mirar y vemos, hermanos, donde quizás aquella muralla o aquella barrera espiritual que se ha interpuesto, o ese gigante que muchas veces sale al encuentro y comienza a decirlo: no vas a poder, hasta aquí llegaste, mira, tu Dios te ha abandonado, tu Dios te ha dejado. ¿A dónde está tu Dios? ¿Cuánto tiempo tienes de servirle? ¿Cuánto tiempo tienes de estar consagrándote para Él? Y mira la condición que te encuentras, mira la enfermedad de ese problema. ¿Y dónde está? Dice que tiene poder. Predícale a un Cristo que tiene poder, que con su muerte le salvó y con su muerte te hizo libre de la carga del pecado. ¿A dónde está tu Dios? Y es ahí donde muchos han retrocedido, y es ahí donde muchos se han detenido y han dicho: sí, es cierto, solo dificultad y problemas he encontrado. Vuelvo y repito una vez más: el Evangelio es para valientes, el Evangelio es para hombres y para mujeres, para jóvenes y niños que se determinen a seguir a Jesús de Nazaret, que en medio de esa prueba, que en medio de la tempestad, que en medio de la lucha, siga su mirada siempre puesta en el blanco, en el perfecto, en Jesús de Nazaret. Que esa turbulencia puede ser muy fuerte, muy grande, quizás está a punto de derribarlo, a punto de caer al piso, pero es cierto de que estoy a punto de caer, pero el que está conmigo me levantará, el que está conmigo me sostendrá, el que está conmigo, él me tendrá el cuidado. Pero en la prueba no lo entendemos. Pero para hablar de esto hay que vivirlo, hay que pasarlo, porque entonces no tuviera ninguna validez, ¿verdad? Y no estamos acá porque seamos valientes o seamos fuertes, pero cuando dependemos de Dios, Dios jamás nos va a abandonar. Porque ese sacrificio sigue vigente. Ese sacrificio sigue salvando las vidas. Y todo aquel que quiera atreverse y asumir el reto de Jesús, cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús estaba haciéndole un reto a aquella multitud de gente. Pero nosotros en los últimos tiempos, en los tiempos de los cristianos modernos, Cristo ya pagó el precio. Nosotros no tenemos que sufrir tanto. Ya nosotros somos diferentes, estamos en una nueva era. Somos diferentes, tenemos que adoptarnos al sistema de este mundo. No es pecado adoptar ciertas costumbres del mundo. Ese es el problema. Que cuando comenzamos a adoptar costumbres del mundo, que quizás ya la hemos dejado, y nuevamente volvemos a recogerlas, como dijo el apóstol Pablo, ahí estamos en serios problemas. Porque ahí
el sacrificio de Cristo ya no es valedero en nosotros, porque estamos quebrantando la ley y los mandamientos de nuestro Dios. Pero es importante que si Cristo nos ha hecho ese desafío, ese reto, yo desconozco por dónde usted está pasando, yo no sé su diario vivir, pero si hasta acá Jesús de Nazaret le ha ayudado, le seguirá ayudando. Si nos mantenemos fieles, Él siempre estará ahí en ese momento de dificultad. Él siempre estará ahí en ese momento de dolor. En ese momento donde quizás, hermanos, parece de que todo se ha terminado. Y volteamos a ver muchas veces a nuestro alrededor y quisiéramos oír la voz de Dios y todo se ha cerrado. Quisiéramos oír quizás una palabra de alguien ahí de que diga verdad, adelante. Pero todo aquello en nuestro alrededor, en nuestro entorno es contrario. Y comenzamos a ver, quizás pidiendo, ¿verdad?, por una bendición. Y comenzamos a ver todo lo contrario. Y comenzamos a ver de que, verdad, cosas tras de una acontece otra. Y aquello, verdad, no para. Y decimos, ¿qué está pasando? Es ahí, como hijos de Dios, tenemos que doblar las rodillas y decirle gracias, Señor, porque usted es perfecto. Jesús de Nazaret no va a hacer nada para que usted y yo vayamos a perecer. Jesús de Nazaret no nos va a dar cargas que usted y yo no podamos llevar. Jesús de Nazaret no vino, dice la palabra del Señor, hermanos, para que las almas se perdieran. Él vino para salvarlas. En cierta ocasión Jesús de Nazaret manda a sus discípulos. Son rechazados en una cierta aldea en Jerusalén. Y estos hombres, hermanos, regresan a Jesús de Nazaret y le dicen, Señor, verdad, nos rechazaron, nos maltrataron y verdad, no conseguimos lo que queríamos. Pero podemos hacer algo, Señor, le dijeron. Podemos orar al Padre, como oró Elías. Descendió fuego y consumió a aquel capitán y a sus 50. Jesús de Nazaret se les queda mirando y su corazón se estremece. Y les dice, yo no sé qué espíritu hay en vosotros. Porque el Hijo del Hombre, le dijo, no ha venido para que las almas se pierdan, sino para salvarlas. Cristo vino por los enfermos, no vino por los sanos. Nosotros estábamos enfermos. Nosotros, hermanos, la enfermedad del pecado está matando a la humanidad. Pero como iglesia nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, de llevarle una palabra al necesitado. Hermano, hay evangelización, no tengo tiempo, voy a trabajar. Díganle a Julano o la hermana Julana, ella se ve de que, ¿verdad?, tiene anhelo, ella se ve de que tiene deseo. De igual manera, los hermanos muchas veces así somos, ¿verdad? Se convoca, aparecen, hay verdad, 20 caballeros, aparecen 3, 4. ¿Qué se hicieron nosotros? Trabajando. No es malo trabajar, hay que trabajar, no me vaya a malinterpretar. Pero también es necesario hacer la obra del Señor. Es importante, porque nosotros tenemos que salir a buscar las almas. Si no es fácil, a veces hoy con el frío y en veces lloviendo, andar en la calle repartiendo un tratado y encontrarse con alguien, no, aguárdatelo, yo no lo necesito.
dáselo a otro. ¿Verdad? Entonces, todo eso es rechazo. Y hay gente de que se encuentra con esta realidad y ya se siente triste y decepcionada, ya tiene hasta miedo. Si Jesús de Nazaret se hubiese puesto en este mismo sentir, ay, que voy a ser maltratado, que me van a golpear, que mi espalda va a ser herida, no, yo no voy a ir, Padre, yo aquí me retracto y regreso con ustedes. ¿Verdad? Usted sabe de que nosotros, ¿verdad?, no hicimos nada, ellos pecaron, ellos que se la arreglen aquí como puedan. Condenados a una eternidad. Pero la misericordia de Dios y el perdón de Dios se movió a favor de cada uno de nosotros. No hay que detenernos. Van a haber dificultades en el camino. Desconocemos lo que el día de mañana va a acontecer, pero preparados y advertidos estamos que el camino no va a ser fácil, pero al Cristo al cual nosotros servimos jamás nos dejará abandonados. La iglesia del Señor se pone en pie esta tarde. Gloria al Señor. Vamos a pedir en palabra de oración, dándole gracias al Padre por la administración de su palabra. Dios del cielo, Dios de la gloria, Jesús de Nazaret, en esta tarde.